Bueno, pues tenemos hoy, como veis, a Baliña, lo tenemos en el canal y lo tenemos aquí en esta entrevista tan esperada. Yo la verdad es que estoy bastante ilusionado, Carlos. Lo primero, agradecerte de corazón que hayas aceptado esta entrevista. La verdad es que, eh, sinceramente, tengo que reconocer que me hace mucha ilusión. Y bueno, creo que Carlos Baliña, pues bueno, no necesita presentación, todo el mundo sabéis quién es Carlos Baliña, conocéis su informe, es súper comentado en Telegram. Y bueno, pues para mí la verdad es que es un auténtico lujo y placer pues tenerte aquí y poder hacerte esta entrevista. Eh, la verdad es que, Carlos, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote un poco, pues, sobre el tema de esa orientación de las oposiciones, porque sí es cierto que vemos muchos opositores que están perdidos a la hora de prepararse. Luego hablaremos de los cortes, ¿eh? Porque esto seguramente la gente está viendo este vídeo y está esperando a que hablemos de los cortes. No os preocupéis, que vamos a hablar de los cortes, pero teniendo aquí a Carlos Baliñá, no solo nos vamos a centrar en los cortes, vamos a aprovechar su grandísima trayectoria profesional para realmente sacar lo importante. Los cortes son importantes, los vamos a ver dentro de unas semanillas, pero creo que el valor de la experiencia, el conocimiento que tiene Baliña es muchísimo más importante que realmente el corte. Entonces, sin enrollarme yo más, Carlos, muchas gracias. Y bueno, quiero que me cuentes un poco, pues, qué diferencia hay de prepararse una oposición a, por ejemplo, estudiar una carrera, qué diferencia hay y un poco, pues, qué le decimos a esta gente. Bueno, básicamente yo pongo un ejemplo siempre del deporte, además de darte las gracias y de aprovechar para saludar a todos esos opositores y a algunos muy majos que voy conociendo. Vamos a ver. El colegio son los 100 metros lisos. Te lo estudias la tarde anterior, lo cascas y apruebas, ¿no? La carrera es el 400 vallas. Cada valla es un parcial, te lo estudias más o menos unas semanas, tal, y apruebas. Y la oposición es la maratón. Entonces tú, si te fijas en la maratón, cortan la cinta y nadie sale corriendo deprisa, porque hay muchísimos kilómetros por delante. Entonces, el ritmo es otro, todo tiene que ser diferente. ¿Y qué hace la gente? Pues como no tiene experiencia, y esto nos enseña en el colegio a opositar, aunque hay 500.000 de opositores en España, pues la gente aplica las mismas cosas que le funcionaron. ¿Dónde? Pues o en el carnet de conducir o en la carrera. Y se estrellan porque no se puede correr el maratón al ritmo del colegio, del 100 liso o del 400 barrias. Por tanto, es un universo que no conocen, nadie les dice en realidad cómo se hace esto, y luego, cuando las cosas no les salen, pues se sienten culpables. Piensan que es porque ellos no sirven, porque ellos no valen, y entra el concepto este judeocristiano de culpa que imprime toda nuestra civilización, y la mayor parte de ellos pues salen del proceso destrozados, tanto si aprobaron como si no aprobaron. Y eso es un dolor. Y yo me estrellé también en un primer momento, lo hice mal, me equivoqué, y no lo entendía. Y no sabía por qué. Y eso que digamos que es la empresa familiar, porque mi padre era juez, mi mujer es también secretario de juzgado, todos en mi familia se han dedicado a esto, ¿no? Pero yo no sabía por qué lo hice mal. Y entonces me puse a observar y qué es lo que hago yo bien y a reflexionar. ¿Qué me equivoqué? Y a escuchar a mucha gente y a preguntar a mucha gente. Me tiré un montón de años y al final pues creo que un poco lo entendí. Opositar es una técnica compleja. Es como conducir un avión. Tiene 300 mandos. ¿Qué hace la gente con el avión? Pues lo pone en marcha atrás, lo empuja, le echa azúcar en vez de gasolina de aviación y dice, esto no anda. Pues claro, pues no anda porque todos los botones los llevas donde no están, ¿no? Y entonces me vinieron 2 opositores de mi familia que estaban atascados, me dijeron, ¿qué hago? Digo, pues haz esto, con una autoridad y una seguridad terrible. Y lo hicieron y aprobaron. Entonces, claro, dije yo, anda, pues parece que esto se me da, ¿no? Y entonces durante 10 años pues estuve ayudando, incluso escribí un manual sobre el tema, a opositores de todas las oposiciones habidas y por haber, desde agentes forestales, de prisiones, Porque Carlos, de lo... disculpa que te interrumpe. ¿Cuántos años llevas en total dedicándote a orientar en el mundo de las oposiciones? Pues mira, yo el libro lo empecé en 2005, cuando estuve enfermo, fuertemente enfermo, lo terminé en 2007, lo saqué en 2008 y luego estuve durante 10 años. Y luego dejé hasta 2015 y he seguido atendiendo a los que me llaman, pues de balde, como siempre, ¿no? Pero el libro lo abandoné porque la gente cambió. La gente ya no quería un manual de 800 páginas para aprender a pilotar el avión. La gente lo que quería era un vídeo de 5 minutos que se lo explicaran todo. Y Carlos, así no se aprueba una oposición, ¿verdad? Con vídeos de 5 minutos no se aprueba una No, oposición. porque eso sería engañarlos. Es decir, Totalmente. el opositor de ahora, con las honrosas excepciones debidas, es como ese que se muere el piloto
Está el hombre allí sentado y dice, venga usted a pilotar el avión. Se sientan los mandos y le dice el de la torre, voy a empezar a explicar. Y dice, no, a mí no me complique. Dígame dónde están el acelerador y el freno. Entonces, cuando ese mercado cambia, cuando yo, digamos, ofrezco botijos y ahora hay neveras, pues yo me retiro, porque no tiene sentido. Pero sigue llegando gente. Ayer me ha escrito uno de notarías, por ejemplo, que también se ha estrellado porque le han metido más velocidad de la que lleva notarías, que a lo mejor tienes que estudiar un tema cada 2 días, un tema de 15 páginas cada 2 días, le han puesto velocidad y claro, cuando llega 11 meses después al mismo tema no se acuerda. Y está que no sabe por dónde soy. Porque, Carlos, independientemente de que pues, las oposiciones van cambiando, van evolucionando, la forma de preguntar, los exámenes, las comisiones, todo eso va evolucionando, el nexo en común, al final, la forma de prepararse, en esencia, es igual hace 20 años que ahora. Quiere decir, no hay un método pues, de 5 minutos o con una inteligencia artificial que uno pueda, sino que al final el opositor va a tener que lucharlo, va a tener que sentarse, va a tener que estar con los codos y va a tener que tener pues esa guía, ¿no? Bien, te lo voy a resumir en 2 minutos. En la oposición te van a preguntar de una serie de cosas de las que tienes que acordarte. Para acordarte tienen que estar en la memoria y para que estén en la memoria hay que memorizarlas. Entonces, al final es como pisar la uva. Si tú las memorizas pero no estás mucho tiempo, pues tendrás un vino joven, el test. Si las memorizas y estás más tiempo, podrás desarrollar los temas del tirón, el escrito. Y si las memorizas entera y estás mucho más tiempo, pues te sabrás 2000 folios de memoria y entonces puedes ir al oral. Pero en todos los casos hay que estudiar pisando la uva, memorizando. Y la gente no quiere estudiar memorizando. Ellos hacen, leo, subrayo, entiendo, releo y paso al folio siguiente. Pues no has hecho nada, porque no has grabado los datos. Y cuando vuelvas no están. Por eso te puedes presentar un examen en que te pregunten la tabla del 7, aunque lleves 4 meses sin sabértela. O por eso yo te puedo recitar un artículo del Código Civil, la ley no para el ejercicio del derecho o el abuso de la. O sea, te puedo recitar montones de artículos, la fuente de derecho del ordenamiento jurídico español son la costumbre, el principio general del derecho. Yo no lo puedo decir a velocidad que me lo sé. Y ese artículo, ¿por qué me acuerdo? Porque lo he repasado más veces. Pero hay gente que pasan 10 meses y te sabe, sigue recitando los artículos, porque se aprenden así. Y ellos creen que no, que se tienen que estudiar como en el carnet de conducir. Me siento, un señor me lo explique y que me suena. Entonces, entre esa inmensa legión de gente que no ha estudiado bien, algunos pasan. Los que no pasan no entienden por qué, pero es porque no han estudiado cómo es. Esto se aprende de memoria entero de punta a cabo. Y para aprender de memoria es una técnica. Si no te la enseñan, pues te cuesta mucho y te estrellas varias veces y se estrellan por legiones. Y ese dolor de esa gente estrellada es lo que me movió a mí a intentar evitarlo. Hasta que ya prefirieron que les daba igual dolor. Pues ya está. Pues Carlos, hablando de dolor ahí y hablando y ahora entrando en la parte que la gente que está viendo esta entrevista, que la va a ver ahora cuando la subamos a YouTube, comentará y se pasará y porque está todo el mundo pendiente de esta entrevista. Realmente está muy esperanzado, y ya si entramos a hablar de los cortes, que es lo que la gente está esperando, con respecto a los cortes de nuestra oposición, de Administración General del Estado. Y bueno, con los análisis que ha hecho, que yo, pues la verdad es que ya lo comentaba, que me despistaba en las explicaciones que hacía, que todo el mundo al final se iba a la conclusión. Pero claro, la gente quiere saber por esas conclusiones de la primera nota de corte, de la segunda nota de corte, porque realmente yo creo que hasta que salga esa nota de corte, que también tenemos que decir que todo esto son estimaciones con los datos que tenemos, pero hay muchos datos que no conocemos, entonces tanto tu opinión como la mía, como la de María Victoria cuando comenta por lo que se va viendo, son opiniones, pues bueno, son opiniones personales que nadie tiene la verdad absoluta. Pues lo que tú comentas, pues puede ser que sea así o puede ser que no, tienes datos para opinar que así sea, yo tengo mi opinión también, la otra persona tiene su opinión. Entonces, sí es cierto que me gustaría preguntarte, Carlos, con las notas de corte, primero que según tu última actualización del informe, pues que nos comentes qué notas de corte son las que tú has estimado y bueno, que nos hagas, sé que es muy difícil, Carlos, de verdad, un pequeño resumen de... un pequeño resumen de cómo llegamos a esa nota de corte, porque en fin, el momento ahora mismo está la gente diciendo, a ver qué nos dice Baliña, a ver qué nos dice Baliña. Vamos. Cuéntanos. Aquí yo creo que hay que distinguir las opiniones de los datos. Decía Clint Eastwood, y perdón por la expresión, que las opiniones son como el culo, cada uno tiene una. Entonces, hay cosas que son opiniones y en los primeros informes que yo hice, pues prácticamente solo había opiniones, muy pocos datos. Pero con el tiempo fui encontrando algunos datos consistentes.
que eso son cosas que no son opiniones, son cosas que si tú haces las cuentas en casa y yo las hago también, nos da lo mismo. Nos sale lo mismo resultado. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Yo el primer ejercicio lo he basado casi todo en opiniones, mi interpretación de los 29 puntos. ¿Por qué? Pues porque las 800 plazas, las 2.400 plazas más que hay en el primero, pues el primer ejercicio lo van a bajar por sí solas a 29. Esto sería el dato, el único dato que tengo ahí. Y luego vienen las estimaciones. Oye, pues hay razones por las que sube. Pues mira, porque las preguntas de informática han sido más fáciles. Y después hay razones por las que baja. Pues porque no están muchos de gestión, porque no están los 4.000 opositores combativos punteros que salieron el año pasado, porque hay mucha gente que se ha centrado en el práctico, no sé qué, la informática la ha hecho de cualquier manera, porque hay gente que ha contestado el examen muy deprisa, entonces para sacarle más tiempo en el práctico, o porque las preguntas del teórico parece ser que eran más difíciles. Y aunque las de informática fueran bastante más fáciles, es que, ojo, que del teórico había muchas. Yo proceso todos esos datos y llego a la conclusión de que no puedo llegar a ninguna conclusión con ellos. Entonces, como todas esas estimaciones al alza y a la baja sobre 29 no las puedo procesar, las pongo en una balanza y no sé cuál pesa más, pues lo único que puedo hacer es quedarme en el dato. Oye, pues yo sé que con 2.400 plazas más nos hubiéramos ido el año pasado a 29. Esto supone dar por hecho que que 2023 y 2024 los puedo comparar. Y evidentemente ni son las mismas personas, ni es el mismo examen. Han cambiado muchas variables, muchas circunstancias. La gente ahora ya sabe que tiene que sacar por lo menos 31, cosa que el año anterior no sabía. Han cambiado las variables. Pero la mejor referencia que puedo tener de todas las posibles, porque solo tengo esa, es la del examen del año anterior. Entonces, sabiendo que la comparación que estoy haciendo es con dos cosas heterogéneas y que me puedo equivocar, evidentemente, pero tirando con eso, da ese resultado, que aproximadamente podría ser 29. Incluso el de Opacademy da 31 con sus sistemas. Bueno, pues es otra posible referencia. Yo doy más todavía. Y tú das más, claro. Pero es que es perfectamente posible que sea más. E incluso, mira, entre los 29 míos y los 34, me parece que dabas tú, dices, hombre, hay 5 puntos. Sí, pero 5 puntos sobre 70. ¿Eso sobre 100 cuánto es? Oye, pues un 8%. En realidad, pues es que estamos muy cerca. Lo que ocurre es que, claro, aquí en un punto hay 1.000 opositores. Entonces, son mucha gente, pero porcentualmente estamos diciendo cosas que se parecen todas mucho. En el segundo ejercicio, claro, ahí es donde está el tomate. ¿Por qué? Pues porque aunque hay mucha gente que está en la zona fronteriza del 29, del 30, del 31, esta gente al final, en su mayoría, tienen un segundo ejercicio malo. Por ser más malo con el nivelazo que hay aquí. Quiero decir que no es tan bueno. Porque hay una cierta correlación bastante directa entre las notas del primero y del segundo. Entonces, prácticamente de los que están, por ejemplo, por debajo del 31, pues si pasaran hasta 29, ahí solo el 10% realmente disputaría el segundo. El otro 90% tiene notas muy bajas en el segundo. Por lo tanto, donde más bien está el bacalao es en el segundo. Y como hay más datos en el segundo, pues es en el que yo he intentado hacer el esfuerzo de sacar de donde no hay, porque eso es como arrancarte la piel a tiras, o sea, intentar buscar datos consistentes donde no hay. Entonces me he hecho aquí una pequeña lista de los datos consistentes que he encontrado, que son los mismos que puede encontrar cualquier persona que lo mire. Primer dato, primero que encontré, la media de puntuación. Es decir, yo tomaba todas las notas de 2023, las sumo y divido entre el número de notas y me da una cifra. Cuando hago esa misma operación con los resultados, con la gente que se ha apuntado este año o con la gente que se había apuntado el año pasado en el Maribí, que esos dos tenía, hago las dos sumas y digo, uy, pues si es que está saliendo que este año sale menos media. Y cuando vuelvo a hacerlo otra vez, este año con los 2024, me sale incluso menos media que entonces. Es decir, yo tengo la convicción de que, salvo cataclismo o alguna cosa muy extraña, las notas de este año, si al final las que sean, cuando hagamos la media van a ser un poco más bajas que las del año anterior. Como mínimo eso ya, ese factor ya está dando. Y este es un factor que mira hacia abajo. Y es un dato consistente, o sea, esto es que es así. Vale. El segundo punto es lo que llamo yo el despeñamiento o descabalgamiento. O sea, yo observo que las notas del año pasado pues, iban en franjas de 4, pongamos en 18 puntos 10, después la siguiente puntuación 20, 10, 20, 30, 40. Y este año esa dinámica se rompe. Y hacen a lo mejor en vez de 10, 20, 40, 5, 8 y luego en la siguiente pues un montón. Como si la gente se cayera a puntuaciones inferiores y se amontonaran allí. Entonces entramos en un escenario donde los de arriba van abajo, los de abajo van más abajo, los de abajo. Y entonces
es complicado ver qué pasa en cada nota, porque como está recibiendo gente por arriba y hay nota cayendo a la gente de abajo, pues no se sabe. Otro problema que tenemos es que, como no se apunta a la gente que no tiene buenas notas, no podemos saber qué pasa en la zona crítica, en 14, en 13, ahí hay muy pocos apuntados. Coincido contigo que efectivamente esa va a ser la zona donde va a estar el juego y donde va a estar... Y esa zona no la podemos ver. Como yo me di cuenta que no la podía ver, tenía que verla de una manera indirecta. Digo, bueno, pues esto es como si estamos en el mar. Si la superficie está más fría porque las notas han bajado, podemos presumir que más abajo también habrán bajado. Pero esto son estimaciones. Pero bueno, si me sigo centrando en la parte de arriba, tenemos un dato objetivo, las medias han bajado. Segundo objetivo, que hay ese despeñamiento y que parece que la gente se baja, si fuera una comparación. O sea, si las notas de este año las metiéramos en 2023, veríamos como que estaban la gente como más abajo. Me estoy refiriendo en 17, en 16, por ahí arriba ha pasado algo. Yo le llamo el equivalente a un autobús que choca con una farola. Si te encuentras con un examen más duro, pues las notas van. Se ha ido. Bueno, pues nos vaya a disculpar esta interrupción, pero hemos tenido un problemilla técnico con la wifi, se nos ha ido, pero bueno, ya está solucionado, voy a comprobar que se está grabando de forma correcta. Y bueno, estábamos hablando en concreto de esa segunda parte del examen, de esa parte que no conocíamos exactamente el número de opositores que no habían puesto su nota y que era la parte un poco donde estaba el juego. Pues, Carlos, por favor, si continúas con tu exposición, pues seguimos atentos. Cuéntanos. Bueno, pues recapitulando después de las averías, hemos visto que la media de las notas este año podemos dar por hecha que va a ser un poco más baja que la anterior, mínimo 0,33. Hemos visto que las notas altas y medias altas se despeñan o se descabalgan a notas inferiores, lo que quiere decir que algo ha pasado. Yo lo comparo a eso, al choque de un autobús con una farola. ¿Qué ocurre? Pues que los opositores que están sentados delante, pues del porrazo se van para atrás. No sé lo que pasa abajo en 14, 13, pero lo cierto es que lo normal es que si ha habido un porrazo grande delante, los de atrás también se muevan un poco para atrás. Y eso crearía el hueco para que pudieran entrar los de 14, 13. El tercer dato consistente que encontré fue que se me ocurrió comparar la media de las notas que estaban entrando en febrero con las que habían entrado anteriormente. Y descubrí que ahora están entrando notas en los que se registran más bajas. Por lo tanto, es un tercer dato que indica que las tendencias son a la baja. Claro, estos son todo tendencias en la superficie, es decir, en las notas de 18, 17, 16, 15, podría ocurrir que todos esos hubieran quedado en 14 y entonces de ahí no bajamos. Pero el caso es que son a la baja y yo insisto que me extraña que se baje por arriba y no se baje por abajo, donde al fin y al cabo esta gente menos preparada, deberían bajar también. Y hasta ahí llegamos a hace 4 días. Y hace 4 días me puse a hacer otro informe más en la línea con la forma en que piensan pues, Maribí o Poacademy. Digo, voy a mirar por este lado, que a mí me gusta menos, pero lo fui a mirar. Es complicado de explicar, pero yo me imaginé que los opositores que están en el Excel de Maribí los multiplico por 2. A ver qué pasaría. Y entonces comparo con los que había en 2023. Digamos que traslado esos resultados de 2024 como si hubieran sido, ¿qué hubiera pasado con estos resultados en 2023? ¿Y qué es lo que observo? Pues que me da la sensación que en determinadas puntuaciones podrían estar apuntados ya más en los Exceles o en OVAC o en Opoacademy más de la mitad de la gente. Porque este es el tema crítico. Es decir, si están apuntados el 30%, la nota de corte va a subir muchísimo. Y si están apuntados el 90%, la nota de corte va a bajar poco. No sabemos cuántos están. Pero la verdad es que trasladando los datos de 2024 a 2023, en algunos sitios ya estamos por encima del 50%. 57% me sale, 53% en algunas notas. Y si en algunas notas hay 57%, este año, donde la gente se ha podido apuntar, digamos, con más entusiasmo o con menos, podríamos estar por encima del 57%. Claro, yo ahí me quedé sorprendido porque no me esperaba porcentajes tan altos. Me llamó la atención y me extrañaba. Pero además de extrañarme, no me cuadraba con esa disminución de las notas en promedio solo de 0,30, porque estos porcentajes de 57% apuntaban a una bajada más grande. Ahí hay como una desconexión. Y la única explicación que puede verla a mí, que puede justificarlo a mi criterio, es que realmente se hayan apuntado ya porcentajes del 55, del 60 o incluso más. Pero como los datos que yo había utilizado eran unos datos de 2023, un poco cortos, multiplicados por 2, digamos, con muchas conversiones, pues aquello no me acababa de resultar convincente. Pero bueno, iba en la línea
de que igual ya estábamos viendo esa mitad de la cara de la luna oculta, que igual si estamos en el 57% estamos viendo ya a gente que son de esos que no se han apuntado. Correcto. Bien. Y me sorprendió que hubiera una tal capacidad de penetración de Internet en los datos, pero parecía que sí. Y entonces, cuando estoy haciendo ese último informe, que ya me ha llevado 4 días, cuando lo estoy terminando, como siempre digo, voy a mirar un poco más. Y vuelvo a mirar los datos de Oppo Academy y digo, uy, pero ¿aquí qué pasa? Y entonces me fijo que si cojo los datos de 2023, en las puntuaciones me parece que son de 16 a 18, ese trocito, y comparo lo que daba Oppo Academy en 2023, que me lo dicen ahora porque esos datos no los tengo, pero ahora dicen que en 2023 había 700. Y me voy a ver los que aprobaron reales entonces de esa nota y había 1.500, digo, adiós. Ya en 2023, en esa franja de notas, Oppo Academy estaba dando un 50%. Ojo, esto ya es una confirmación, ya lo tengo por 2 sitios. 2 diferentes caminos me están llevando a que ya en el año 50 había algunas notas donde el 50% de la gente se apuntó. Claro, en las puntuaciones siguientes más bajas solo se habían apuntado en 36. Pero ahora se ha apuntado muchísima más gente en las puntuaciones más bajas. Entonces, ¿por qué es? ¿Porque hay muchísimos más opositores aprobados con esa nota como todo el mundo piensa? ¿O porque la gente, como esa ahora es la zona caliente, que entonces no había zona caliente porque en 2023 porque no se sabía por dónde iba el tiro, pero ahora sí se sabe, todos los de 14, 13 se están apuntando como locos ahí? ¿Qué ha pasado? Entonces, existe una posibilidad razonable, es lo que parece que indica la cosa, de que estemos a lo mejor viendo un montón de gente apuntada y resulta que es porque se ha apuntado el 60 o el 65%. Y también existe la posibilidad que yo me esté columpiando completamente y que no sea así. Es decir, con estos datos son viables las 2 opciones. Disculpa que te interrumpa, Carlos. Yo creo que sea de una forma o de otra, es lo que siempre yo digo en los vídeos, que pues bueno, son opiniones con los datos que tenemos, son todas las visiones son respetables totalmente y yo creo que las personas que ven estos vídeos, pues como siempre he dicho, si alguien es susceptible al tema de la especulación de la nota de corte, mejor no ve este tipo de vídeos. Pero, pues bueno, con los datos que tenemos, yo creo que tu análisis, desde mi punto de vista, es uno de los más completos a nivel pues estadístico, matemático, mucho más que el que a lo mejor pueda hacer yo, independientemente de que difiera con algunos datos tuyos, pero el tuyo obviamente es mucho más completo. Pero sea de una forma o sea, ese análisis que tú has hecho está basado en datos reales, que es un poco la importancia de lo que a mí me atrae precisamente de esta entrevista, que realmente estamos jugando, trabajando con lo que tú conoces y luego que aparte lo que comentábamos al principio, de una persona con una visión del mundo de las oposiciones que no es la misma visión de una persona que lleva 2 o 3 años, sino que es que ¿cuántos años puede llevar? ¿20 años? Las canas. Entonces, quiere decir que estamos hablando con la voz de la experiencia en ese aspecto. Te voy a hacer, Carlos, dos preguntillas. Mira, ya para ir terminando la entrevista. La primera pregunta que te voy a hacer, independientemente de la nota de corte, que la sabremos en una semana, me gustaría que dijera un consejo a esa persona que está, pues bueno, viendo la nota de corte, que estamos justo en la primera parte, la segunda parte, que no sabe si al final va a pasar el corte o no, y a lo mejor está viendo este vídeo cuando ya ha pasado pues toda esta avalancha de información, ha visto que no está que no tiene plaza, que se ha quedado fuera, y entonces me gustaría, Carlos, que le diese un consejo a esa persona. ¿Qué le diría a esa persona que ahora mismo está viendo este vídeo con las lágrimas en los ojos, que ha suspendido, que está hecho polvo, y desde tu voz de la experiencia, de toda la visión que tiene, de todos los alumnos que has visto que se han preparado posiciones y ahora son funcionarios, ¿qué consejo le diría a esa persona que está viendo ahora mismo este vídeo? Pues mira, yo le diría primero que mientras no se sepan las notas, pues él sigue siendo un opositor. Su profesión es opositar, tiene que ser un opositor profesional. Entonces él sigue estudiando, porque la oposición no es una foto, es una película, no es una gota de agua, es un río, no es una nota de música, es una sinfonía. La oposición es un proceso, la oposición es el salto de longitud. Entonces tú no he visto ningún saltador de longitud en la final olímpica que hace un nulo y se va a un rincón a llorar o se queda parado. Se pone a talonar para el siguiente salto. Entonces, es un proceso en el que hay que ir muchas veces. Uno lo saca en la primera y otro a la 20, pero hay que ir muchas veces. Y cuando tú ganas una medalla, nadie te pregunta en qué salto la ganaste. Por otra parte, que sean conscientes de que en la oposición, en alguna no, a lo mejor en notarías no, pero en una oposición como esta, tú te certificas el aprobado. Es decir, esto hay un momento
que tú cada vez sabes más porque estás estudiando de memoria y cada vez te acuerdas más de las cosas y cada vez amplías la información, y los que van sabiendo más que tú van saliendo. Hay un momento que el que está arriba de la cinta transportadora eres tú y entonces pasas tú. Es decir, es absolutamente inevitable aprobar una oposición cuando se le meten las horas que hay que meter, que deberían de ser en esta oposición no menos de 30 a 36, y cuando se sostiene ese esfuerzo durante sus 18 o 24 meses, y cuando se estudian las cosas de memoria al pie de la letra como se hacía en el colegio. Ese individuo aprueba aunque no quiera. Por lo tanto, esto es una cuestión segura, mientras que si tú te vas a la empresa privada, pues lo más normal es que cuando tengas 45 años busquen uno más mono, más no sé qué, o más parientes del no sé quién, y estás fuera. Allí te certificas el despido si me apuras, y aquí te certificas el aprobado. Esto es una inversión de futuro, pero hay que comprender que esto es como el jamón serrano, que no se puede hacer en 3 meses, que eso hay que cuidarlo y tal. Convocatorias como esta que estamos afrontando ahora, donde tenemos 5.000 plazas y donde el año pasado han salido 4.000, rompen un poco el esquema general y se producen como una especie de río revuelto en el cual, pues incluso gente menos preparada, alguien que ha venido a otra oposición y se presenta porque sí, pues también puede entrar. Pero esto es un accidente. Si tenemos suerte y nos viene bien, pues bien. Pero si nosotros seguimos, como los opositores terminan marchándose de la administración y se van creando vacantes y nosotros seguimos, pues es inevitable absolutamente llegar haciendo las cosas bien. Si no las hacemos bien, pues entonces ya somos uno más y puede pasar cualquiera. Por eso es importante siempre estudiar de memoria y ya que los tengo a tiro, un folio de 360 palabras hay que echarle 1 hora en la primera vuelta. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Insistí y está ahí, eso está clarísimo. Y mira, Carlos, ya para terminar, la última pregunta. Y bueno, antes de hacer la última pregunta, yo quiero agradecerte de corazón muchísimo esta entrevista, de verdad te lo digo, me ha encantado. Creo que quedarnos solo en hablar de los cortes iba a ser poquísimo teniéndote delante. Creo que me pasaría hablando contigo ahora, sinceramente. Ya. Y bueno, agradecerte de corazón, de verdad, esta entrevista. Y la última pregunta, ya para terminar. Eh, ¿Qué te gustaría, Carlos? Que yo te preguntase en esta entrevista y no te he preguntado. Pues mira, las preguntas más importantes son esas que nunca se te ocurre hacerte. Y lo malo es que a mí tampoco se me ocurre. Que no se te Es ocurre decir, ninguna pregunta. Pues mira, Carlos, yo, dime, te escucho. yo qué sé, yo creo que los opositores tienen que entender que en la vida hay tiempo para todo. Que ahora mismo se va con mucha prisa porque estamos acostumbrados al ratón, estamos acostumbrados a saltar al estímulo siguiente, pero en la vida hay tiempo para todo. Lo que pasa es que las cosas de la vida que son valiosas, las cosas que tienen valor, un diamante, se tarda mucho tiempo hacerlo. Un jamón de verdad, de calidad, pues se tiene que pasar 3 años metido allí. Estos chicos han estado, muchos de ellos, 17 años o 12 años en el colegio y no les ha sorprendido. Después han estado a lo mejor 5 o 6 años en una carrera y tampoco les ha llamado la atención. Y ahora de pronto llegan a las oposiciones y quieren correr. Oye, que las cosas buenas tienen su tiempo. Y que cuando un opositor se pega 3, 4, 5 años haciendo las cosas bien, pues se convierte en una fiera. Yo conozco gente que va a los test y hace 99 preguntas de 100 en oposiciones de justicia. Pero es que antes, antiguamente, que no lo sabéis, había gente que estaba estudiando oposiciones orales 15 y 20 años. Entonces se ha perdido el concepto de la comprensión del asunto y se quiere hacer a la carrera. Que no, que la maratón no se hace a la carrera. Es un esfuerzo sostenido, continuado, humilde y sobre todo lo fundamental, intenso. No es leer, no es subrayar, no es hacer esquemas, no es hacer resúmenes, no. Es tapar y repetir mentalmente hasta que sale y entonces pasar al trozo siguiente. ¿Qué ocurre? Para que lo veáis en un minuto. En la primera vuelta, pues a lo mejor tarda 6 meses. Y en la segunda, y te dura un día en la cabeza. Luego tardas 4 meses y te dura una semana. Luego ya tardas 2 meses y te dura 10 días. Cuando ya tardas 15 días y te dura 15 días, ahí, en ese momento se equilibra y es cuando te lo sabes todo. Y ya estás dentro. Y ya estás en mantenimiento, dándole vueltas, puliendo y ampliando. Y cuando llegas al examen, pues lo que decía mi padre, las preguntas que uno se sabe son todas fáciles. Exactamente, correcto. Papá, ¿quién descubrió América? Colón. Qué difícil, dice el niño. No, si te la sabes, es fácil. Correcto. Así que recordar, la oposición es una lotería en la que te puedes comprar todos los boletos. Qué bien, qué bueno. Pues Carlos, damos por finalizada esta entrevista. Agradecerte otra vez enormemente esta parte. Creo que sinceramente es
oro puro este último minuto con esos últimos consejos, de verdad te lo digo. Y bueno, pues agradecerte tu participación y bueno, espero pues seguir charlando contigo en otros momentos, que nos sigas enriqueciendo con todo tu conocimiento, que sigas pues, actualizando ese informe, aunque ya en breve pues tendremos esas notas y bueno, pues Estoy seguir mayor. contando con tu experiencia dentro del mundo de las oposiciones. Pues muchísimas gracias, Carlos. A vosotros, a ti por la oportunidad y a los que me escuchan por la paciencia, que yo sé que me enrollo mucho, pero merece la pena. Venga, gracias. Adiós.